Muy bien, pues vamos a retomar ahora, después de unas semanas en las que hemos estado también ausentes, ¿no? el estudio del catecismo mayor de Westminster. Lo estamos siguiendo ya desde hace unas cuantas semanas, ¿no? Unos cuantos meses, ¿no? Y ya vamos por la pregunta 108, que tiene que ver con el segundo mandamiento, los deberes del segundo mandamiento. Sabemos entonces que estamos estudiando estos mandamientos. Cada mandamiento, pues el estudio de cada mandamiento consta, por un lado, estar considerando los deberes que este mandamiento ordena, y también, por otra parte, los pecados que este mandamiento prohíbe, y si hay alguna razón añadida en el mandamiento del decálogo, pues también considerarla. Y entonces estamos en la pregunta 108, como digo. Ya llevamos unas cuantas semanas, vamos a ver si podemos concluirla, pero vamos entonces a leer la pregunta y la respuesta completa, para situarnos, ¿no? Para ver el contexto. Y ya nos sonará porque ya hemos estado considerando también, ¿no? Entonces dice la pregunta 108, ¿cuáles son los deberes requeridos en el segundo mandamiento? Y la respuesta, los deberes requeridos en el segundo mandamiento son recibir, observar y guardar puros y completos todo el culto religioso y las ordenanzas, tales como Dios las instituyó en su palabra, especialmente la oración, las acciones de gracias en el nombre de Cristo, el oír, leer y predicar la palabra, la administración y recepción de los sacramentos, el gobierno y disciplina de la Iglesia, el ministerio y sostenimiento del mismo. Podemos hacer aquí una pequeña pausa porque, bueno, esta pregunta hasta ahora nos presenta primeramente el deber principal: recibir, observar, guardar puros, completos el culto religioso a Dios y las ordenanzas tales como Dios las instituyó en su santa palabra. Ese es el principio fundamental. Y después, lo que viene a continuación son las ordenanzas del culto, digamos, ordinario, ¿no? Lo que, entre comillas, se tiene que estar haciendo cada domingo, lo que forma parte de la vida normal, ordinaria, ¿no? En el sentido de corriente, normal, de la Iglesia. Entonces, pues dice las oraciones, las acciones de gracias, el oír, leer, predicar la palabra, la administración y recepción de los sacramentos, el gobierno y la disciplina de la Iglesia, el ministerio y el sostenimiento del mismo, el sostenimiento del ministerio. Entonces, este es el culto ordinario, ya lo hemos estado viendo. Y ahora, a continuación, vemos, lo que vamos a ver son dos cosas. Primero, partes de este culto a Dios que no son el culto ordinario, son extraordinarios, en el sentido de que no es algo habitual de cada domingo. Vemos, dice, los ayunos religiosos, jurar por el nombre de Dios y hacer votos a Él. Y por último, pues lo que vemos está hablando de una actitud del corazón en cuanto a los cultos falsos, a la idolatría, así como también el desaprobar, detestar y oponerse a todo culto falso. ¿Vemos? Una actitud de corazón. Y esto también, pues, cómo se traduce en la práctica de nuestra vida. Y conforme al estado y llamamiento de cada uno, destruirlo, así como a todos los objetos de idolatría. Vamos a estar entonces pues considerando pues estas partes que tenemos ya, sí, concluirlo. Entonces podemos pasar directamente, ¿no?, a estas ordenanzas de culto, ordenanzas extraordinarias, comenzando por los ayunos religiosos, y podemos mirar entonces los textos de la palabra del Señor en el libro de Joel, capítulo 2 y versículos 12 y 13. Nos dice, pues, por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón
y no vuestros vestidos, y convertíos a Dios, a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Este es uno de los textos, y el siguiente en el Nuevo Testamento, en 1 Corintios capítulo 7, versículo 5. 1 Corintios capítulo 7, versículo 5, también es un texto que hemos estado considerando en las reuniones de oración, ¿no? Dice: no os privéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos en el ayuno y en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Entonces vemos que también el ayuno es algo que se puede dar, ¿no?, a nivel familiar, ¿no? Está aquí hablando de la vida familiar, de la vida marital, y entonces es algo que se puede dar en las familias, se puede dar también, por supuesto, por los creyentes, y también en una iglesia, en una congregación, o en las iglesias, en los creyentes de una nación, ¿no? Llegado también el caso. El ayuno, pues bueno, tampoco podemos ahora hacer un estudio en detalle del mismo, pues tan solo, pues ya sabemos, es dejar aparte durante un tiempo de comer. ¿Para qué? Para dedicarnos más a la oración a Dios, y esto se hace, lo vemos en la Biblia, no de una manera continua, sino en momentos especiales, cuando, por ejemplo, pues normalmente había pues arrepentimiento en el pueblo, pues iba acompañado del ayuno, como una señal, una manifestación, una expresión de este arrepentimiento. ¿Para qué? Para buscar a Dios. Porque es eso, la razón del ayuno, es estar libre, ¿no? O tener más tiempo para buscar a Dios. El hecho de no comer en sí no es algo mágico, por así decirlo. Es la idea de poder entonces estar más disponible para orar. Y pues el hecho de privarse de comida también, bueno, pues el comer en común, pues esto es algo, bueno, una fiesta, ¿no? O siempre nos reconforta, es alegre. Pues el privarse de comida, pues es también una muestra de dolor, de lamento, etcétera, por lo cual es normal, ¿no?, que acompañe el arrepentimiento del pueblo. También vemos en la Escritura, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, ¿no?, cuando habla del género de demonios que no salen sino por oración y ayuno, ¿no? Puede ser que el ayuno también es un medio, una manera para buscar el rostro de Dios, buscar el poder de Dios por medio de la oración. Dice que ese género de demonios no sale si no es con oración y ayuno. Hay situaciones, o el demonio este, que está tan ancrado, tan arraigado en la vida de la gente, que no sale de una manera normal, y ni siquiera con una oración, comillas, normal. Entonces es algo también, ya vemos, del Antiguo, del Nuevo Testamento, para las familias, para los creyentes individuales, las congregaciones, y también pues para las naciones. En el Antiguo Testamento la nación de Israel pues hacía ayunos, entonces bueno, también se podría hacer por iglesias nacionales, ¿no? Incluso si el gobierno fuera un gobierno que confesara, ¿no?, la palabra del Señor también en momentos excepcionales en los que se viera la urgencia
el peligro, la ira de Dios, pues también podrían estar convocando, ¿no?, ayunos. Si hay guerras o rumores de guerras, por ejemplo, si hay epidemias, como hemos tenido recientemente, ¿no?, se ha buscado de maneras humanas, de muchas maneras, ¿no?, pero a nadie se le ha ocurrido, ¿no?, hacer un día o unos días de oración y ayuno para toda una nación. O cuando hay guerras o rumores de guerras. Y bueno, ya sabemos todo, pues, la situación en la que estamos, ¿no? Entonces es algo todavía vigente y forma parte del culto extraordinario a Dios. Seguimos entonces considerando estas ordenanzas extraordinarias y se centran, pues, básicamente en dos más. Primero, jurar por el nombre de Dios, jurar por el nombre de Dios, y tenemos la cita de Deuteronomio, capítulo 6 y versículo 13. Deuteronomio, capítulo 6 y versículo 13. A Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás y por su nombre jurarás. ¿Qué es el juramento? Es una declaración solemne delante de Dios, poniendo a Dios por testigo de la veracidad de lo que uno dice, de lo que uno afirma. Es la única texto, la única cita bíblica aquí en esta palabra, no sé. Entonces, en el Nuevo Testamento tenemos las palabras de Jesús, que dice que no juréis por el Sermón del Monte, ¿verdad? En Mateo, capítulo, creo que 5. Veamos. Sí, el capítulo 5, en el versículo 33, también habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino que cumplirás tus mandamientos al Señor. Pero yo os digo, no juréis de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer un cabello blanco o negro, mas sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. Entonces, bueno, ¿qué tenemos que pensar aquí? Los juramentos es algo para nosotros como cristianos, ahora en el Nuevo Testamento. ¿Sí, no? ¿Por qué? Pregunto. Diría que sí. Bien. ¿Por qué? Bueno, porque Dios es el mismo y además en el Nuevo Testamento encontramos a Pablo, que muchas veces jura. Exacto. Muchas veces dice delante de Dios que no mienta. Exacto. Dice delante del Señor, o hace estas frases, las hace últimamente. Exacto. Y está poniendo a Dios por testigo de lo que dice. Que me acuerdo de vosotros en todas mis oraciones, de Dios que no mienta. ¿Hay algún ejemplo más en el Nuevo Testamento de un juramento? De una manera, lo que dice Ernest, ¿no? No está la palabra juramento, pero sí que está el contenido. Cuando Pablo está poniendo a Dios por testigo, es un juramento. Pongo a Dios por testigo, ¿no? Etcétera, es un juramento. ¿Hay alguna, digamos, acción explícita de juramento en el Nuevo Testamento? En el libro del Apocalipsis, el ángel, ¿no? El ángel que alzó su mano, ¿no?, y juró
si es el capítulo, creo, 11. Vas a perdonar que con esto de las gafas ausentes, esto es... Sí, es el capítulo 10, el Apocalipsis, el capítulo 10, y versículo, a partir del 1 dice que otro ángel fuerte descendió del cielo, envuelto en una nube, con el arco de iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, sus pies columnas de fuego, y tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz como cuando el león ruge. Y cuando hubo clamado, los siervos emitieron sus voces. Y en el versículo 5 y 6 dice: y el ángel que vi de pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que ha creado el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no será más. Entonces, un ángel juró. Entonces, no es en sí mismo el juramento algo malo, pecaminoso. Lo vemos en Pablo, incluso en este ángel, ¿no? En el Apocalipsis. Con lo cual, ¿cuál es el sentido de las palabras de Jesús en el Sermón del Monte? Pues está en la misma línea de todo lo demás. Está rebatiendo las perversiones de los mandamientos de Dios hechas por los fariseos, ¿no? Por los fariseos, y bueno, pues se ve incluso lo que dice, ¿no? No juréis, ¿no?, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por tu cabeza. Y bueno, esto es algo que, bueno, cuando éramos pequeñitos, ¿no?, había todo un repertorio de cosas por las que se juraba, ¿no? Sí, y entonces, bueno, habían cosas que eran como más sagradas y otras menos sagradas, ¿no? Entonces, esto es algo que ya parece hacían los fariseos, y es lo que está diciendo. No tienes de qué estar repitiendo, ¿no? O como mucha gente, ¿no? Habla, no, sí, esto yo, ¿no? Que lo habla de seguido en la conversación como para apoyar lo que está diciendo, para dar más fuerza a lo que está diciendo. Y esto es lo que aquí Jesús está corrigiendo, y es lo que rechaza, ¿no? En vuestro hablar no tenéis que tener ninguna necesidad de decir, no, yo esto te lo juro por esto, por lo otro, ¿no? Porque tu palabra ya de por sí, ¿no?, pues ha de tener validez, ¿no? Y es por eso que también el juramento tuyo pues va a ser tenido, también va a tener peso, ¿no? Va a ser tenido, aunque ciertamente es el juramento, ¿no? El juramento es poner a Dios por testigo, por lo cual, si lo que uno está diciendo es falso y uno está haciendo el juramento falso a sabiendas, entonces esto es una imprecación para uno mismo. Entonces, el juramento es uno de los actos más solemnes y más sagrados que los hombres puedan hacer. Y por supuesto que obliga siempre los juramentos una vez emitidos, así como vamos a ver ahora los votos. Los votos que es también un género parecido al de los juramentos. Vemos a continuación ahora, el hacer votos a él, y tenemos dos textos en Isaías 19:21. Isaías 19:21. Y dice, y Jehová será conocido en Egipto, y los de Egipto
conocerán a Jehová en aquel día y harán sacrificio y oración y harán votos a Jehová y los cumplirán. Entonces vemos el hacer votos a Dios está aquí pues visto como para hablar de la conversión, ¿no?, de los de Egipto. La conversión a Dios, ¿no? Entonces es hacer votos a Dios. En Isaías, y después está también en el Salmo 76, versículo 11, salmo que cantamos también a menudo, Salmo 76, versículo 11. Prometed y pagad a Jehová vuestro Dios, todos los que están alrededor de él traigan presentes al temible. Hacer votos entonces es hacer una promesa a Dios. De la misma manera que el juramento es poner a Dios por testigo de lo que uno dice es verdad, o que va a hacer algo en que le requiera, por ejemplo, ¿no?, juramento a la bandera. Entonces, una cosa también hay que decir en cuanto al juramento. El juramento ha de ser requerido por las autoridades públicas, ¿no? Por las autoridades. Esto lo vemos también en las típicas películas, ¿no?, en los juicios, ¿no?, de jurar pues, con la Biblia en la mano, ¿no?, de que uno va a decir la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad, ¿no? O incluso el juramento de la toma de los cargos, que eso cuando antes se hacía, hasta hace pues casi, antes de ayer, ¿no?, los gobernantes juraban, ¿no?, por Dios, normalmente, Dios y por España, etcétera, de cumplir fielmente el cargo. Eran juramentos y entonces, por eso vemos que los juramentos no han de ser tomados a la ligera, es algo de lo más solemne y normalmente es algo que ha de ser requerido, ¿no?, por autoridades. Los votos es algo, en principio, más personal, son promesas que uno hace a Dios de cualquier tipo, ¿no?, en general. Y bien, pues sabemos que en esto de los votos están quienes abundan también en votos, el voto de castidad, el voto de pobreza, el voto de obediencia, por ejemplo, para servir a Dios o como siervos, como ministros, ¿no? Y entonces esto liga la conciencia porque se presenta como un requisito, ¿no?, sin el cual no puede ser uno siervo o ministro. Entonces hay que pensar, por ejemplo, del voto de castidad, obligar a la castidad, es decir, castidad en el sentido de no casarse, no formar familia, a un siervo de Dios. Pues que esos votos, los votos para ser válidos, para ligar la conciencia de las personas, han de ser bíblicos. Han de ser bíblicos. Y en la palabra del Señor no vemos tal cosa que se requiera de los hombres, ¿no?, o de las mujeres que quieran servir a Dios de esta manera. Uno pues puede hacer ese voto, por ejemplo, no personalmente, ¿no?, si ha recibido el don del celibato del Señor, pero imponerlo, además sería antibíblico, imponerlo a quien no ha recibido ese voto, como vemos en 1 Corintios 7. Así pues, vemos, ¿no?, los votos han de ser bíblicos y han de estar también a nuestro alcance cumplirlo, ¿no? Si se promete algo a Dios y es imposible para nosotros cumplirlo, ¿qué sentido tiene, no? Te ligas en conciencia, porque esto es lo que nos dice la palabra, ¿verdad? Que una vez emitido, pues liga la conciencia, ¿no? Claro, liga la conciencia si es verdad y si es agradable a Dios, uno, y dos, si lo puedes cumplir, porque si es imposible para ti, ¿cómo lo vas a poder cumplir? Es lo que leemos en Eclesiastés capítulo 5, ¿verdad? Eclesiastés capítulo 5.
no te des prisa con tu boca, capítulo 5, versículo 2, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Y dice el versículo 4, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace con los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante de Dios que fue ignorancia. ¿Por qué harías que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Entonces, los votos, ¿verdad? Una vez formulados, expresados delante de Dios, vinculan, ligan la conciencia para cumplirlo. Vemos aquí es algo grave el no llevarlo a cumplir. Fijémonos aquí de votos, hay tal vez mucho más de lo que nos damos cuenta. Los votos matrimoniales, los votos, por ejemplo, cuando profesamos también fe, o los votos de nuestro bautismo, son promesas de ser fieles a Dios, de creer en Él, de andar en sus caminos, y entonces estos son votos comunes a todos los creyentes. ¿Vemos? Como los votos matrimoniales son votos a todos los que están casados, ¿no? Así pues vemos, ¿no? Es algo importante y forma parte también de nuestro culto a Dios, porque si tomamos los juramentos y los votos juntos, el cumplirlos por causa de Dios, eso muestra también nuestro temor, nuestra reverencia, nuestra adoración a Dios. Cumplirlos por causa de Dios, porque lo hemos puesto por testigo, porque se lo hemos prometido solemnemente a Dios. Bien, pues esto en cuanto decíamos a los actos de culto, digamos, extraordinarios, y después ahora vemos esta actitud personal interior en cuanto a este mandamiento. Aquí el Catecismo Mayor, vemos, es sabio porque está está mostrando que los mandamientos, también del decálogo, de la ley, no es algo solamente a cumplir de una manera formal, ¿no? Como se suele decir, exterior, ¿no? Exterior. Estábamos hablando el otro día acerca del Día del Señor, y entonces un hermano pues, nos habló acerca de esto mismo, ¿no? De que sirve cumplirlo exteriormente si no se cumple interiormente, ¿no? Y por supuesto que está mal el guardar el Día del Señor de una manera formalista, sin que esté en nuestro corazón, ¿no? La Biblia no hace esta oposición, ¿no? Lo que tenemos que hacer es cumplir con los mandamientos de manera, digamos, exterior, formal, pero que esté en nuestro corazón aquí. Y aquí está entonces diciendo cómo esto nos vincula personalmente, cómo esto pues afecta nuestro corazón, cuál es nuestra actitud que hemos de tener también en cuanto al culto a Dios, el culto verdadero y sobre todo el culto falso, la idolatría, ¿no? Y entonces lo que dice es el desaprobar, detestar y oponerse a todo culto falso. Y podemos mirar, son solamente dos textos, primeramente en Hechos capítulo 17, versículos 16 y 17, Hechos 17, versículos 16 y 17. No, sí, 16 y 17. Es Pablo en Atenas, y ahí dice, y mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía dentro de él, viendo la ciudad dada a la idolatría. Así que disputaba en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Entonces, bueno, él lo decía, bueno, estaba ahí, veía la idolatría y decía, no, es que ves, ellos no son cristianos, o no son judíos, o ellos no tienen nuestra fe, o ellos no tienen nuestra revelación.
Él veía esto y lo veía como lo que es una afrenta pública, una deshonra, un deshonor a Dios, y su espíritu se enardecía, ¿no? Estaba en llamas, ¿no?, al contemplar esa idolatría. Y lo que dice a continuación es muy interesante, porque dice, así que disputaba, porque él estaba pues en ese estado de enardecimiento y lo desaprobaba con todo su corazón. Eso le llevaba a disputar cada día con los judíos y también con los paganos acerca de la idolatría. Entonces vemos que el tener esta actitud interior en el corazón va a también plasmarse en la práctica y nos va, por ejemplo, a esto, como hizo Pablo, a lo mejor a defender la verdad, si nos da el Señor la oportunidad, ¿no?, o dar testimonio, ¿no? Dice detestar, ¿no?, el desaprobar, detestar y oponerse a todo culto falso. Entonces, enfático, ¿no?, en este rechazo y, por supuesto, el no participar en él. Y es lo que nos viene a decir la próxima cita en el libro de los Salmos, el Salmo 16, versículo 4. Salmo 16, versículo 4. Se multiplicarán los dolores de aquellos que se apresuran tras otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré yo sus nombres, hasta tal punto que no nombraba los nombres de divinidades o de cultos falsos, ¿no? De manera parecida a como vemos en Efesios, que dice que fornicación, toda inmundicia, y aún se nombra entre vosotros como conviene a santos. Bueno, pues entonces es algo importante porque teniendo actitud en el corazón, no vamos a lo mejor contemporizar, hacer compromisos que nos pueda de alguna manera implicar o hacer partícipe de la idolatría. Hemos de detestar la idolatría, el culto falso a Dios. ¿Por qué? Pues sobre todo por causa de Dios. Porque deshonra a Dios. Porque Dios ha ordenado el culto que a Él le agrada. Él lo ha establecido, Él con su autoridad. Y si lo hace Él, ¿quiénes somos nosotros para ponerlo de lado? O para inventarnos otros que podamos decir no son mejores. Por mil razones, ¿no? Aunque solamente sea porque, ¿ves? Lo vemos con nuestros ojos, ¿no? Son imágenes, son pinturas, son representaciones, son estatuas, son películas de vídeo, son etcétera, etcétera. Ya llegará el tiempo que sean también hologramas, ¿no? Entonces, vemos que hemos de rechazar esto en nuestro corazón para que no participemos en los cultos falsos de ninguna manera. Guardarnos puros. Daniel, capítulo 1. Era comer de lo sacrificado a los ídolos, ¿no? Bueno, pues él se quiso guardar, ¿no?, de la idolatría hasta ese punto. Sabemos también, por supuesto, en el Nuevo Testamento, los mandamientos, los consejos de Pablo, que si vas al mercado no preguntes, ¿no?, si ha sido sacrificado a los ídolos, sí o no, para que participes en conciencia de todo lo que compres, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Ahora bien, si te dicen esto, o si vas a comer en casa de un incrédulo y te dice esto ha sido pues hecho, sacrificado a tal o cual Dios, entonces no participes por tu conciencia y la conciencia también del otro, ¿no? Para que no vea entonces, bueno, pues que
participar de la idolatría pues es una cosa indiferente, ¿no? O que tú también te estás sumando, ¿no? a la idolatría, ¿no? O que tú también pues estás, digamos, acercándote a su Dios, ¿no? A su, comillas, religión. Hemos de guardarnos de dar esa impresión de que estas cosas son secundarias, o que estas cosas son, lo podemos pues tomar o desechar, que son adiáfora, ¿no? No son adiáforas, son las cosas fundamentales. Son fundamentales, como es fundamental el mensaje de la salvación, pues así también es de fundamental la adoración, el culto a Dios, que ha de ser el que Dios ha dado. Y entonces, pues ya por último, si llegamos a la última cláusula, que dice, conforme al estado y llamamiento de cada uno, dice, destruirlo, así como a todos los objetos de idolatría. Destruirlo, así como todos los objetos de idolatría, nos da los textos en Deuteronomio, capítulo 7, versículo 5. Deuteronomio, capítulo 7 y versículo 5. Y leemos, mas así habéis de hacer con ellos, sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego. E Isaías capítulo 30 y versículo 22. Isaías 30, 22. Dice, entonces profanarás la cubierta de tus esculturas de plata y la vestidura de tus imágenes fundidas de oro, las apartarás como trapo asqueroso, sal fuera, les dirás. Vemos, ¿no? Está diciendo de profanar, ¿no? Y de tirarlo, de desecharlo, ¿no? Como algo inmundo. Bien, pues fijémonos, está diciendo de, conforme al estado y llamamiento de cada uno, destruirlo, así como a todos los objetos de la idolatría. Entonces, esto que es un llamamiento que se nos hace a nosotros como cristianos de ir a acabar con todo objeto de idolatría. Sabemos que abundan, ¿verdad? ¿No? Ir a procesiones, a lo mejor con un martillo o algo parecido, ¿no? Bueno, aquí la clave de todo es lo que está diciendo conforme al estado y llamamiento de uno. Aquí no está diciendo que los cristianos han de asaltar los lugares, ¿no? En los que hayan este tipo de imágenes y hacer eso, ¿no? Porque no es nuestro estado, no es nuestro llamamiento. Cuando está diciendo llamamiento es nuestro rango, nuestra ocupación en la vida. Esto pues es algo que tendrían que hacer de manera ordenada, por supuesto, los gobernantes. En el supuesto caso de que los gobernantes, como es también su deber, confesaran la verdadera fe de la palabra del Señor, como es su deber. Entonces ellos, de una manera pues por su autoridad y de una manera pues ordenada, lo podrían hacer, pero en todo caso esto pues es algo que nos concierne a cada uno a nuestro nivel, porque bueno, no somos ningún presidente de la República ni mucho menos, pero cada uno vive en su casa y es responsable, por ejemplo, de esto en su casa. Es responsable de esto, por ejemplo, que no pues, haya, pues no sé, imágenes en su casa, que no haya crucifijos en su casa, ¿no? A los cuales se le ore, o se pongan velas, ¿no? De oración a ese crucifijo o a otras imágenes religiosas, ¿no? O pues el no contemporizar en esto. Si, por ejemplo, nos dicen de hacer un culto unido con otras denominaciones o confesiones, ¿no? Y vamos a ir a la capilla tal y hay pues unas imponentes imágenes, pues no hacerlo. No hacerlo. No decir, no, mira, pues no pasa nada. Sí que pasa. Claro que pasa, por todo lo que hemos visto. Entonces, esto
cada uno de los creyentes en su nivel, aunque sea solamente a nivel de su familia, a nivel personal, pues le concierne y también le obliga. Compartía el otro día, ¿no?, que nos ofrecían una vez un bonito crucifijo que tenía, parece ser, cierto valor y, bueno, pues aunque hay que reconocer que era algo tentador, pero lo desechamos por eso mismo, ¿no? Y entonces, bueno, pues desechar este tipo de cosas. Cuando digo crucifijo no estoy diciendo una cruz normal, sino, ya sabéis, la cruz con la imagen, ¿no?, de Jesús clavada en la cruz, que ese es el verdadero problema, ¿no? Como todas las imágenes de Jesús, incluidas en cintas de vídeo y en DVDs y en películas, es igualmente imágenes a desechar. Hay películas de vídeo en las que con una imagen de Jesús tamaño 2x2 tal vez, ¿no?, se invita a la gente a recibir a Jesús, que repitan la oración, ¿no?, conmigo. Y yo estuve pues también, pues, digamos, no visionando, sino participando de esto después de mi conversión. Y bueno, pues la gente está repitiendo esa oración, ¿no?, con los ojos puestos en la pantalla, a la imagen de Jesús 2x2. Entonces vemos que es algo muy fácil que estemos criticando nosotros este tipo de cosas y no veamos nosotros en qué caemos. Cuando digo nosotros estoy diciendo en general los protestantes o el mundo evangélico, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, la supresión de imágenes de Jesús en nuestros círculos, seguro que va a ser tan problemático y tan doloroso como la supresión de otras imágenes en otros lugares. Porque eso es lo que ocurre con la idolatría. Una vez se introduce para quedarse. Es como, me permitís la expresión, los ocupas, ¿no? Entonces se introducen en una casa, se introducen en una iglesia y ahí se quedan. Y el echarlo fuera, pues, trae problemas. Por lo cual es mucho mejor siempre ceñirse a lo que Dios ha establecido en su palabra. Ahí no hay ningún error, no hay ningún fallo, no hay ninguna disputa. Si nos ceñimos a lo que Dios ha instituido en su palabra, todo va a ir bien. Y bueno, pues también tendremos la bendición del Señor, ¿no?, de una manera mayor en nuestra vida, en nuestras familias, en nuestras congregaciones también. Pues que así sea, que el Señor nos ayude, habiendo completado estos deberes, ¿no?, a poderlos tener presentes para ponerlos por práctica. Amén.